que nos has permitido alabar y exaltar tu nombre. Te pedimos que ahora también estés con nosotros a través de este tiempo de enseñanza. Que seas tú hablando a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos que todos los conceptos, todos los pasajes, el texto que vamos a tomar como referencia, haga el efecto que tú quieres en nuestra mente y en nuestra vida, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, sino por el contrario, hacedores de tu palabra, porque en el hacer está la bendición. Exhorta, consuela, edifica, Señor, como tú lo expresas en tu palabra que haces a través de ella. Quita toda distracción, todo lo que puede estorbar. Ponemos en tus manos el departamento infantil, a la clase de jóvenes, Señor, y esta clase de adultos, para que tú te glorifiques en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Pueden salir los niños y los jóvenes? Bueno, buenos días, hermanos. Sean días tardes, ¿verdad? Ya casi tardes. Sean todos bienvenidos a esta casa de oración. Le invito a que en lo que salen los niños abra su Biblia en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio 29, del 2 al 8. Deuteronomio 29. Vamos a empezar desde el 1 hasta el verso 8. Vamos a leerlo alternadamente. Leo el primer verso, usted lee el segundo y así nos vamos hasta llegar al verso 8. Dice así la palabra del Señor, Deuteronomio 29:1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová tu Dios. Y llegaste a este lugar y salieron Sejón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos todos, y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, vamos a empezar un nuevo ciclo de enseñanzas. Acuérdense que el tema general del trimestre es enseñanzas acerca del libro. Perdón, hermanos, perdón. El tema es estudios en el libro de Deuteronomio. Estudios en el libro de Deuteronomio. Ese es el tema general. El subtema es fundamentos para ser bendecidos. Ese es el subtema nuevo para esta serie de enseñanzas. Son 4 enseñanzas que nos van a estar hablando de los fundamentos para ser bendecidos. Y el título es Vida Entregada. Entonces no se le olvide, tema trimestral, estudios en el libro de Deuteronomio. El subtema, fundamentos para ser bendecidos, y el título, Vida Entregada. Y bueno, pues como dice el tema, nuestro estudio está basado en el libro de Deuteronomio.
El título, que es una vida entregada, ¿sí? Quizás hemos escuchado muchas veces ese título o simplemente la palabra entrega. Decimos a través de las enseñanzas, a través de las alabanzas, que debemos de llevar una vida entregada, pero no sé si hemos realmente recapacitado en lo que es la entrega. Yo creo que todos, o la mayoría de los que estamos aquí, hemos podido experimentar lo que es una entrega, ¿sí? ¿Cuántos papás con hijas casadas están aquí presentes? Gloria a Dios, qué bueno, aunque no son muchos, pero sí los hay. Entonces, cuando ustedes en el altar entregaron a su hija, ¿qué significó eso para ustedes? A ver, hermano Arturo Cacique. Para mí fue entregar a mi hija para que tuviera una vida agradable delante de Dios. ¿En matrimonio? Sí, para la vida. Ok, pero tú emocionalmente, ¿qué sentiste? Sí sentí gozo, pastor. Sentiste gozo, ok. Bueno, gracias, Maito. ¿Alguien más de los que levantaron su mano que quiera compartir? ¿Alguien más? ¿Cómo es posible? Bueno, ¿han entregado un regalo valioso? Sí. A ver, los que dijeron sí. ¿Qué han sentido cuando entregan? Por ejemplo, yo le voy a hablar, sí, porque pues podemos entregar un regalo y no sentir nada. Pero si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, espero que nadie haya vivido esta situación, ¿no? O más bien dicho, yo sé que nadie la ha vivido, porque nadie, no hay aquí alguien pues que esté en un estado crítico de salud y que tenga que entregar algo. Sí, pero muchas veces las personas, cuando están ya en un estado crítico de salud, le entregan algo valioso a alguien a quien ellos han amado o querido mucho. No sé, a lo mejor, vuelvo a repetir, nadie lo ha experimentado, pero lo quizás lo hemos visto ahora sí, en los zapatos de alguien más. ¿Cómo cree usted que se siente esa persona que entrega ese algo valioso? ¿Satisfecho? ¿Perdón? ¿Satisfecho? Satisfecho. Fíjese, ahorita estoy recordando, hace años, yo recibí un regalo muy bonito. Bueno, he recibido regalos muy bonitos. De hecho, todo lo que me regalan lo conservo. Pero me refiero a bonito porque no me lo esperaba en aquel tiempo, ¿sí? Mi tía Odaya me regaló una flauta transversal y para mí fue algo muy bonito porque a mí siempre me ha gustado mucho la música, y aunque yo no sabía tocarla, pero me sentí muy contento cuando la recibí, ¿sí? Y bueno, el detalle es que al paso de los tiempos, bueno, a lo mejor se va a escuchar un poquito mal lo que voy a decir, y si está mi tía Odaya, le pido disculpas, pero es para hacer el ejemplo. Al paso del tiempo ella me dice: oye, todavía estás ocupando la flauta. Y le digo: no la ocupo, pero tú me la regalaste, es mía. Entonces le dije: ya no hay vuelta, o sea, ya es mía, ya entregada, ya no hay devolución. Entonces eso es entregar. Cuando tú te desprendes de algo valioso, y aunque a lo mejor tú lo conservaste por mucho tiempo, en el caso de una persona que quizás está en los últimos momentos de su vida,
pero sabes que lo tienes que entregar porque no te lo puedes llevar a la tumba. O hay personas que sí se llevan las cosas valiosas a la tumba, pero es algo siento que es muy egoísta, ¿no? Llevarte cosas de mucho valor a la tumba. Entonces lo entregas y lógicamente que quien lo recibe pues se siente contento, ¿o no? Usted cuando por ejemplo pide algo a través de estas tiendas en línea y llegan a su casa y le dicen paquetería, o le tocan el timbre y le dicen ya llegó su pedido, ¿cómo sales a recibirlo? ¿Enojado o contento? Pues contento, ¿verdad? Porque llegó lo que esperábamos. Pero en este caso el señor de la paquetería se desprende de este objeto para poder hacer esa entrega y se olvida. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque Dios quiere que llevemos una vida de entrega, y entregar es ya no voy a volver a ser, o ya no voy a tener lo que era antes, ya no voy a hacer lo que era antes, porque en este caso algo tan valioso como mi vida se le estoy entregando a Dios. ¿Cuántos le han entregado su vida a Dios? Bueno, muy bien, qué bueno que así estemos, y ojalá ese sea siempre el sentir. Pero acuérdense que lo que se entrega ya no se devuelve, ni tú más tienes autoridad sobre lo que ya entregaste. A ese es el punto al que yo quiero llegar. Lo que tú entregas ya tú no eres dueño. Tu vida, mi vida la entregamos a Dios y ya no somos el dueño de nuestra vida. A ese es el punto al que quiero que lleguemos, porque eso es lo que pide Dios de nosotros, nuestra vida. Dice la palabra: dame, hijo mío, tu corazón. No, ni nos pide nuestros oídos, ni nuestro cabello, ni nuestros ojos, ni nuestros riñones. Lo que nos pide es el corazón, porque es lo que se encarga de bombear la vida, bombear la sangre a todo nuestro ser. Entonces Dios no nos pide cualquier cosa, hermano. Y en la vida están nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y qué es decir ya no vivo yo? Sino que lo que significa es que ya no voy a vivir para darme gusto a mí mismo, sino ahora el que le tengo que agradar, ¿a quién es? A Dios, ¿verdad? No es ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis padres, ni a mi marido, ni a nadie. Al que primero tengo que agradar es a Dios. ¿Vamos? ¿Ahí vamos? Bueno, ok. Entonces, esto no es de apenas, y no crea que porque estamos hablando del Antiguo Testamento significa que esto ya no tiene validez. No es así. Con lo que le estoy diciendo del apóstol Pablo, estamos constatando que las verdades del Antiguo Testamento se tienen que aplicar en nuestra vida. Nada de que pensemos: ay, es que eso era de la ley y ahora yo vivo bajo la gracia. Mucho pueblo de Dios vive bajo este concepto, diciendo: no, es que esas eran leyes de la antigüedad, eran leyes del antiguo pacto. Yo ahora vivo bajo la gracia de Dios, y Dios me tiene que entender, Dios me tiene que comprender, Dios se tiene que sujetar a mi voluntad, Dios se tiene que sujetar a mi tiempo, Dios se tiene que sujetar a mis condiciones. Quizás no lo hemos razonado así, pero en el inconsciente ese es el pensamiento de mucho pueblo de Dios. Por eso es que aunque en realidad mucho pueblo dice, o todo el pueblo,
Al decir pueblo me estoy refiriendo al pueblo de Dios hasta en China, en Corea, en donde sea. Mucho pueblo dice, sí llevamos una vida entregada, pero la realidad es de que es de labios hacia afuera. Porque cuando Dios nos demanda algo, no lo hacemos. Entonces no estoy entregando mi voluntad, no estoy entregando mi sentir, no estoy entregando mi pensar. Sigo haciendo lo que yo quiero. Y esta era la condición del pueblo de Israel. Ahorita lo vamos a ver. Entonces esta primera parte, son dos partes en que se divide este estudio, dos partes. Sí, la primera parte, que es la que leímos del verso 2 al verso 8, le pusimos, bueno, no le puse yo, le puso el autor de la guía que estamos llevando. Antes de exigirnos, Dios nos bendice. Antes de exigirnos, Dios nos bendice. A ver, dígalo usted. Antes de exigirnos, Dios nos bendice. Exactamente, Dios nos bendice. Pero fíjese que en esta frase hay una palabra que a lo mejor a muchos no nos gusta. ¿Cómo que Dios nos exige? Si Él es tan bueno, si Él es tan misericordioso, si Él es tan bondadoso. Pero ahorita vamos a ver que Dios sí nos pide compromiso. Ya dije compromiso para no usar tanto esta palabra que para algunos es desagradable. Y más si se menciona dentro de la iglesia. Puede exigirme mi jefe, puede exigirme mi maestro, puede exigirme mi padre, pero en la iglesia, en lo espiritual, ¿por qué me tienen que exigir? Bueno, vamos entonces a ver. Antes de exigirnos, Dios nos bendice. Por eso el verso 2 y el verso 3 nos está diciendo: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. ¿Qué hizo Dios en Egipto? A ver, alguien que haya leído un poquito acerca del Éxodo, el libro de Éxodo. ¿Qué hizo Dios en Egipto, hermano? Abrió el mar. ¿Qué otra cosa hizo? Perdón, mandó maná del cielo. ¿Qué más, hermanos? Les dio de beber de la roca. Las plagas. ¿Cuántas plagas fueron? 10, ¿verdad? Esa pregunta es de parvulitos. 10 plagas. Pero que fueron plagas tremendas. Plagas que azotaron con dureza al pueblo de Israel. ¿Qué cosas Dios ha hecho a favor de usted? A ver, alguien que me diga: hermano, yo me acerqué a los caminos de Dios porque Dios hizo esto en mi vida. A ver, hermano Adrián. Siempre he estudiado el Evangelio, pero algo que marcó mucho y caminar con Dios, que Dios me sanó, entonces es una pauta para mí, para que Ok, Dios a través de esa prueba, de esa sanidad en la vida de nuestro hermano Adriel, Él prendió su corazón. ¿Alguien más que pueda decir lo mismo? A ver, hermano Arturo. aunque yo no crecí en el Evangelio, Dios me quitó a mí un espíritu de muerte. Yo le quería hacer daño a mi papá porque a mí de niño me maltrató. Pero cuando Bertita Sánchez me presentó a Cristo, yo ahí le entregué todo al Señor. El Señor me quitó un espíritu de muerte a mí, pastor. Gracias, hermano Arturo. Sí, hemos escuchado este testimonio fuerte de nuestro hermano Arturo y cómo Dios transformó su vida. Eso es lo que nos relata el hermano Adriel, lo que nos relata el hermano Arturo. Esos son los lazos que dice la Biblia que Él nos trajo, con lazos de qué? De amor, ¿verdad?
¿Alguien más que quiera compartir cómo Dios lo atrajo hacia Él? A ver, hermana Lidia. Bueno, pues a través de COVID, el Señor me hizo nuevamente volver a ganar nuevos ríos para seguir sirviendo a Dios, y al mismo tiempo unificó más mi familia. Mi familia quedó muy unificada a través de COVID, que fue tan grave en mí. El Señor hizo grandes milagros a través de mi vida, y en el mismo hospital el Señor obró milagros también a través de lo que a mí me estaba pasando. También obró milagros igual allá en el hospital, que porque muchos vinieron a Cristo a través del testimonio de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Gracias, hermana Lidia. Bueno, otro testimonio. Sí, hermano Crispín. Bueno, también el Señor me sacó del vicio de la maldad, y cuando yo estaba totalmente enfermo por el vicio, yo morí, y me sacó de la muerte de rollo cenagoso y me ha dado vida. Gloria a Dios. Gracias, hermano Crispín. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? Mi mamá nunca ha dicho, pero ella antes de ser convertida, ella creía mucho en la brujería. Ella iba mucho a las limpias y cada mes, y ella fue convertida, ella le da pena, pero ella fue convertida, porque Dios obró en ella, en un milagro, era muy reciente, no dijo, lloramos por ella, y Dios la sanó, pero fue durante años estuvo así, porque yo me acuerdo que la noche éramos niños y vivíamos todos en un cuarto. Mi papá le hacía, ya después, como no tenía dinero para ir a la brujería, le hacía esas cosas con los huevos, y ella le decía que se rompía y como si fuera, pero o sea, años, decían eso como 10 años, que ella estuvo mucho en esas creencias, atada, hasta que la habían tierra del panteón y cosas así. Te lo digo porque Dios realmente sacó a mi mamá de ese pecado. Y la hermana Rosita de Mil Colores. Ya último, igual cuando esa situación, yo llegué, hermano, como dice Javi, nunca lo he platicado. Llegué de la limpia que hay en Nogales, ahí donde hay unas personas, pero esa vez, hermanos, en lugar de componerme, que de por sí no estaba yo compuesta, en lugar de componerme, me apretó más el dolor de cabeza, y yo decía que cuando los huevos se me quitaban, pero gracias a Dios, por gracias a Dios, ese día llegué, me llevó Nehemías, me dieron botellas de agua y todo lo que tuve que dar, pero alabo y glorifico el nombre de Dios, porque ese día, yo ya tenía mi cabeza que estaba, y llegué y me acosté y ya no podía ni moverme, hermano, ya no era una cosa horrible, me acosté, todavía veía a mis suegros, entonces Javi era una adolescente, pero como ella desde pequeñita, mis suegros la jalaban desde 3 años, la llevaban al templo, la llevaban a predicar a Tehuacán y la traían cargando en la noche en la botella. Y que le digo, y tenía que hablar que me deje que se va a tomar. Nuestra vida era algo de sangre, para tomar y yo ahí en la brujería. Y esa noche, para la gloria de Dios, esa noche que le digo a Javi, yo ya no aguanto, hija. Yo ya siento que me parece en la vergüenza, ya no aguantaba ni la almohada. Y me dice Javi, voy a orar por ti. Y para la gloria de Dios, una lucha tremenda, porque fueron como 4 horas de oración. Ya me dejaba en esa tranquila. Y gracias, no es para envanecer, ni para gloriarnos, ni para captar la vida de Fabiola, ni para pedir gloria, no, sino para que no se de Dios sea glorificado. Ella oró como 4 horas desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y Israel también. Estuvieron clamando y se estuvo en la cama y me reprendía con autoridad todo espíritu de brujería, toda del diablo. Y gracias a Dios, hermano, esa noche fui liberada y Dios me alcanzó en esa noche, en esa oración que hizo Javi, hermano. Fui liberada de tantos años que estuve atada a esas costumbres del mundo, del diablo, porque más que del mundo son del diablo. Y en esa hora, les digo, a medianoche, Dios oyó la oración, porque ellos estuvieron desde las 6 de la tarde, y ahí fui libre. Y desde ese momento yo sentí
eso Fabi me recuerda a mi mamá también. Una vez estábamos en una vigilia y dicen, hermanos, ¿alguien que quiera dar un testimonio? Y mi madre se para y dice, yo quiero dar un testimonio. Y todavía pasa aquí al frente. Y yo digo, a ver, ¿qué va a decir? Bueno, y empieza a hablar de mi vida. Eso no se vale. O sea, vas a dar testimonio tuyo, no de lo que Dios hizo en mi vida. Pero bueno, así pasó con Fabi y la hermana Rosita. Pero bueno, vean lo que la palabra de Dios dice de lo que Dios hace en nuestra vida en el Salmo 103. David decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí vienen los beneficios de Dios. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿En cuántos Dios ha hecho esto? Bueno, entonces vean cómo si Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida y de esa forma Dios nos atrajo. Es lo que estaba diciendo aquí este pasaje de Deuteronomio, es lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo, y por eso les recuerda todas las maravillas que Dios había hecho con ellos en la tierra de Egipto. Y por ejemplo en el verso 7 dice, y llegaste a este lugar y salieron Segón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear. ¿Y qué pasó? Los derrotamos, ¿sí? Y los derrotamos. Vean cómo Dios les da la victoria, no porque Israel fuera fuerte, no porque Israel fuera muy diestro. En realidad ellos no tenían tanta destreza militar como los amorreos. Los amorreos eran una tribu del desierto muy fiera, eran bárbaros. Este tipo de pueblos eran bárbaros. Y Israel, ¿qué sabía hacer? Lo único que sabía hacer era ladrillos, sembrar. Eso es lo que la Biblia nos dice en el Éxodo que hacía el pueblo de Israel. No tenían ninguna oportunidad de vencer en sus fuerzas, pero Dios le dijo al pueblo, yo voy a estar con ustedes. Y eso es lo que Dios también hace en nuestra vida. Él está con nosotros para ayudarnos, para respaldarnos, para fortalecernos y para proveernos. En una sola palabra, para bendecirnos. ¿Y usted sabe quién era Og? Me va a decir rey de Basán. Pero ¿sabe cómo era Og? ¿Cómo era Og? ¿Alguien que quiera leer Números 21? Vámonos a Números. ...31 por favor, 31 al 35, Números 21 del 31 al 35. Gracias, hermana Miriam. Bueno, aquí no dicen las características que tenía Og, pero por ahí yo escuché que el hermano Gabriel dijo que era grande. Grande yo creo que se queda corto. Og era un gigante, más grande que Goliat, de acuerdo a las medidas que da la Biblia. Era una tremenda bestia, perdón por la expresión. Pero más o menos se calcula que con unos 4 metros medía este tipo, imagínense.
Era una persona imponente, y no tan solo él, había de su tribu que estaban ahí con él. Más bien dicho, bueno, su tribu, su línea, vamos a decir, su linaje. No todos los de Basán eran gigantes, pero los del linaje de Og sí eran gigantes. Por eso la Biblia también dice: no le tengas miedo. Imagínense irse a enfrentar con una persona de estas características. Pero Dios estuvo con el pueblo de Israel, y lo mismo ha estado con nosotros. ¿Sí o no? Dios nos ha sacado adelante de muchas situaciones adversas, hermano. Dios nos ha liberado, algunos hasta nos ha liberado de la muerte. Y eso es digno de que nosotros le demos gloria a nuestro Dios. Que como dice la palabra en el Salmo 103, no olvides, porque como humanos somos muy dados a olvidarnos de los beneficios que Dios tiene para con nosotros. Cuando estamos pasando la prueba, decimos: ay Dios, quítame esto, y te prometo. Bueno, algunos más cuidadosos dicen: no, porque entonces si prometo tengo que cumplir. Pero simplemente le decimos: Señor, quítamelo por favor, y hago lo que quieras. Y Dios en su bondad nos responde, y se lo agradecemos. Pero ¿qué pasa al paso del tiempo? Se nos olvida. Se nos olvida. A lo mejor hasta venimos y le oramos y le lloramos aquí en el altar y le entregamos nuestro corazón, lo derramamos delante de Él. Pero al paso del tiempo se nos olvida. Y esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Todas las maravillas que vieron se les olvidaban. Se les olvidaba. Se habían olvidado. Yo creo que si yo viera que el río que tenemos aquí aquí a unos metros, vamos a decir aquí a unos metros, se abriera, yo me sorprendería y diría: a ver cómo está esto. Si tan solo decían que aquí a la vuelta había un árbol que lloraba hace algunos años, muchos años, y ahí toda la gente iba a ver el árbol que lloraba. ¿Le tocó a usted? Bueno, a lo mejor no había nacido usted todavía, ¿verdad? Pero yo ya había nacido, era creo que niño todavía, y decían: hay un árbol que llora, y el periodicazo, y ahí va toda la gente a ver el árbol que lloraba. Claro, no era un milagro de Dios, pero era un fenómeno de la naturaleza. Y ahí va uno a estar ahí esperando a que soplara el viento para que llorara el dichoso árbol. Y bueno, hacía algunos gemiditos, ¿verdad? Pues que en verdad se pusiera a llorar. Pero al paso del tiempo se va olvidando. Y así olvidamos a veces la grandeza de Dios en nuestra vida. Se nos olvida. Por eso es que el pueblo siempre estaba duro y dale, duro y dale. Es que allá en Egipto no nos faltaba qué comer. Es que allá en Egipto teníamos donde nos enterraran. Aquí en el desierto vamos a morir. ¿Y dónde nos van a enterrar? Y siempre estaban quejando. Yo sé que aquí nadie se queja, ¿verdad? Cuando Dios no nos responde a la primera, no nos quejamos. Nuestra fe está firme. Le alabamos a Dios con nuestro corazón, aunque, como decía el canto, el último que cantamos, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, todavía me alegraré. Que bueno, no es propiamente un canto de algún cantante nuevo, es un pasaje de la Biblia. Pero a veces pasamos la circunstancia adversa y se nos olvida. Hasta decimos: ay, ¿para qué voy al templo si Dios ni me escucha? Y como que la agarramos contra Dios. Y eso es lo que le pasaba.
al pueblo de Israel. Pero vea cómo hay un pasaje que hay que saberlo entender, que está en medio de toda esta grandeza de Dios y que está en el verso 4, dice: pero hasta hoy Jehová no les ha dado corazón para entender. Se lo voy a volver a leer, dice el verso 4 del capítulo 29, dice: pero hasta hoy Jehová no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Lo leemos y pareciera que entonces dijéramos, pues es culpa de Dios, porque no les abre el entendimiento. ¿O usted cómo lo interpreta? Yo estoy seguro que cuando ha leído la Biblia, ha leído ese pasaje. ¿Cómo usted lo interpreta? ¿O nunca le han tratado de buscar a ese versículo un significado? A simple vista pareciera que Dios no quería que ellos entendieran la grandeza de Dios mismo. A simple vista, porque dice: pero hasta hoy Jehová no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Como que la incredulidad, como que la apatía, como que esos sentimientos negativos del pueblo, pareciera que la culpa la tenía Dios, porque no les daba entendimiento. ¿Usted cree que sea realmente cierto esto? Ya nos dejen que pensar, ¿verdad? ¿Por qué dice eso la Biblia? Bueno, se los voy a explicar, porque yo también estaba igual que ustedes. Digo, a ver, ¿cómo está esto? Pero bueno, Dios siempre nos quiere revelar sus propósitos a nuestra vida. Pero ¿qué es lo que muchas veces pasa en nuestro ser? Lo que pasa es que ellos no tenían disposición para recibir la verdad. No había disposición para recibir la verdad. No sé si me esté captando o si me entienda lo que le estoy tratando de decir. Es como aquellas personas que van a sus iglesias, a sus lugares de reunión, y están ahí, pero como que no están. Están pensando en otras cosas. ¿No conoce a alguna persona así? No me lo diga. Y usted puede decir: ay, es que yo no estoy pendiente del que está a mi lado. Ok, qué bueno que no esté pendiente del que está a su lado. Pero ¿no le ha pasado que en el mensaje, por ejemplo, se habla, por ejemplo, de decir siempre la verdad, de no ser mentiroso? Y sales y lo que te topas primero a una persona que estaba en la misma reunión que tú, escuchando el mismo mensaje, y le escuchas diciendo mentiras. O el mensaje se trata de la queja, y salimos y lo primero que hacemos es quejarnos. El pastor habla de adulterio y ya se pasó 15 minutos, estuvo hablando hora y cuarto, y tú dices: híjole, quedé de verme con el otro frente, mejor me salgo. O sea, y el mensaje es del adulterio. Y dices: es que quedé de verme allá en el agüehuete tercero, atrás del agüehuete, para que nadie nos vea. ¿En serio no conocen personas así? Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Ya Dios les había mostrado su grandeza, les había mostrado cómo los sacó con brazo fuerte, cómo Dios abrió el mar, cómo les estaba proveyendo el maná.
Su ropa, bueno, más adelante lo dice, su ropa en el verso, ahí mismo es en esa, más adelante, en el verso 5, dice, y yo he traído 40 años en el desierto y vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Se parecían al ropero del hermano Alfredo. Ahí tengo camisas de 20 años y me dice mi mujer, ya tíralas, regálalas, hable algo. Le digo, pero ¿por qué si me la regaló fulanito de tal? ¿Por qué la voy a regalar? Y ahí sigue. Van a decir, ya hermano, ya regálenlas. Pero así Dios les cuidaba de esa forma. Más adelante dice, no les di pan, no les di vino, pero les estuve dando el maná del cielo. Pero esta gente necia, que quería volver a Egipto. Qué triste situación cuando no reconocemos la grandeza de Dios, cuando escuchamos su palabra y lo que Él nos dice para bendecirnos, pero no lo hacemos. Así estaba este pueblo. Por eso ahora yo espero que ya entienda el verso 4 que dice, pero hasta hoy Jehová no les ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea, Dios quiere cambiar, pero si en tu corazón hay resistencia, no puede venir el cambio. Cuando estaban los religiosos rodeando a Esteban, ya me fui al Nuevo Testamento, estaban rodeando a Esteban y dice la palabra que Esteban les estaba hablando, les estaba dando un mensaje de Dios para ellos, para que entendieran las buenas nuevas. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? Dice que hasta crujían sus dientes. Yo me los imagino, perdón por la comparación, como esos perritos cuando están bravos, ¿verdad? Cuando no les das de comer, cuando ven a alguien que los amenaza, están... Así dice bueno, no dice que estaban como perritos, ¿verdad? Pero estaban rechinando, estaban crujiendo los dientes. Está en el libro de Hechos, no recuerdo el pasaje, no recuerdo el capítulo, pero ahí búsquenlo, donde habla de Esteban, cómo fue, lo mataron a final de cuentas. ¿Y saben algo? ¿Por qué les estoy llevando a este caso? Nos fuimos muy adelante al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Esteban le dice a esas personas, le dice, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Me gustaría que alguien que es diestro en la palabra, luego la hermana Lisa o la hermana Yuki encuentran pasajes, para que vean que lo que les digo no es mentira. Dice, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Quiere decir que Dios quiere. Dios les estaba hablando a través de Esteban, pero ellos se resistían. No dejaban que la palabra entrara en ellos. Duros de cerviz, encisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Gracias, hermano Yuki. Muchas gracias. ¿Cuál es la cita, perdón, hermano? Hechos 7:51. Dice, ustedes siempre han sido de dura cerviz. Entonces no es que Dios no quisiera cambiarlos, sino que Él ya había visto la oposición de sus corazones. Como si Dios les aventara una flecha, pero la flecha fuera dirigida a un escudo de hierro. ¿Qué le va a hacer una flecha a un escudo de hierro? Pues nada. Así estaba de duro el corazón de esas personas. Aunque veían maravillas, aunque veían milagros, señales, como dice Deuteronomio, pero la gente no quería cambiar, no quería poner en práctica la fe, no quería caminar en fe con Dios. ¿Y qué feo es eso? Hoy, de
decimos, ay, el pueblo de Israel era de dura cerviz, pero muchos todavía en nuestro tiempo, muchos cristianos en Asia, en África, en Europa, aquí no. Pero en esos lugares hay muchos cristianos que escuchan la palabra, pero no cambian. Siguen siendo las mismas personas. Hay personas que hasta entran a sus congregaciones y en lugar de salir renovados en su espíritu, contentos con el gozo del Señor, hasta se enojan. Hasta se enojan. Salen enojados, salen mortificados. Entonces eso es lo que el verso 4 nos estaba diciendo. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado un corazón para entender. No se los daba porque ellos no querían. Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero el pueblo no le clamaba a Dios. Siempre se estaban quejando con Moisés. Yo no sé cómo Moisés no le decía, pues pónganse a orar. Bueno, a lo mejor sí les decía, ¿verdad? Pero siempre estaban duro y dale con Moisés. Es que tú nos sacaste, es que tú nos trajiste a esto, es que tú hiciste así, hiciste malas cosas. Y bueno, siempre había ese espíritu de negativismo en el pueblo. Por eso es que Dios les dice que los traje 40 años. Un viaje que era de días. Desde Egipto hasta la tierra de Canaán eran días, ni siquiera meses, eran días. Y no le digo cuántos días porque hay discrepancia en los días. Unos dicen que eran 3 días, otros que eran 11, otros que eran 15. Los días que hayan sido, pero eran días. Y tuvieron que esperar ¿cuántos años? 40 años. 40 años. Quizás hemos estado clamando a Dios mucho tiempo por algo y hasta nos enojamos con Dios y nos contentamos y nos volvimos a enojar porque Dios no nos responde. Pero a lo mejor el problema es que nuestro corazón no quiere ser receptivo a lo que Dios me quiere enseñar o mostrar a través de esa experiencia. Ese es muchas veces el problema, que no queremos aprender. No nos gusta aprender, no, nos enfrascamos en nuestro molde como si tuviéramos un casco y de aquí nadie me saca. Y por eso es que, vuelvo a repetir, dice la palabra, pero hasta hoy Jehová no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ahora ya entendemos el pasaje, hermanos. ¿Está un poquito más claro? ¿Sí? Bueno, yo espero que cuando lea este tipo de pasajes, no es que Dios tenga la culpa, es que el ser humano se resiste. Por ejemplo, cuando también en la Biblia dice, y Dios endureció el corazón del faraón. ¿Sí lo ha leído? Y decimos, entonces ¿para qué le manda tantas plagas si él mismo les está endureciendo? Si él mismo le está endureciendo el corazón. Pero no es que Dios se lo haya endurecido, es que él no tenía la voluntad de cambiar. Me refiero a Faraón. Él no tenía esa voluntad de ser sensible a lo que Dios quiere. Y la palabra también dice, no contenderá mi espíritu para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Es que Dios te va a decir, o sea, yo ya te hablé de muchas formas, te lo dije por las buenas, te lo dije por las malas, y no has querido. Pues entonces, así quédate. ¿A cuántos Dios les ha respondido de esta forma? No me lo digan. Pero cuando no entendemos, también la palabra de Dios dice, no contenderá mi espíritu
para siempre. Contender, o sea, el espíritu dice, a la verdad el espíritu está presto, pero la carne no quiere, no edifica. Es una lucha, como dice en el libro, en la epístola de Gálatas. Hay siempre una lucha. Entonces vemos cómo Dios nos está, a través de las bendiciones que nos da, Él nos llama. Ahora entendemos la exigencia. Dios promete estar con nosotros, pero nos pide algo a cambio. Y eso es la segunda parte. Vamos a ver la segunda parte. Vamos a ponernos de pie para que no se me duerma. Y vamos a leer Deuteronomio 29, del 9 al 15. Deuteronomio 29 del 9 al 15. Nuevamente, de forma alternada, leo el 9, usted el 10 y nos unimos en el 15. Dice así la palabra del Señor: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres. Vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios sostiene hoy contigo. Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, todos, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, esta segunda parte se llama: después de bendecirnos, Dios nos exige. ¡Ah, caray! Ahí ya no, como que ya no me gustó, hermano. Me gusta que Dios me bendiga, pero no me gusta que Dios me exija. Me gusta que Dios me conteste mis oraciones, pero no me gusta comprometerme. Yo vi el compromiso es una cosa obsoleta, hermano. Y le hablo no tan solo de la iglesia, me refiero al plano cultural en el que vivimos. Y no tan solo en México, sino a nivel mundial. Ya hoy las nuevas generaciones no se quieren casar. Ya quieren vivir en lo que se conocía antes como unión libre, o en relaciones poliamorosas. ¿Ha escuchado usted eso? Ay, no, no se menciona eso en la iglesia. Bueno, es lo que ahora como piensan las nuevas generaciones. Una sola persona, si puedes hacer feliz a tres, ¿para qué te quedas con una? Y sin compromiso, sin casarte. Así, ya no hay compromiso. Todo eso se va perdiendo. Esta palabra, este buen hábito de los compromisos se van perdiendo. Si quiero lo hago y si no quiero también. Pero en el mundo espiritual no es así. Y Dios no cambia. Usted sabe que la palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que en Él no hay ni siquiera sombra de variación. No hay variación. Así venga una organización, así venga el gobierno, así venga derechos humanos y te quieran hacer cambiar de forma de pensar, Dios no cambia. Dios es el mismo. Y Él nos dice que Él nos bendice. Pero como le voy a volver a leer el verso 9, dice: guardaréis
pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. El pacto, ¿qué era? Era lo que Dios le había dado a Moisés para que el pueblo lo obedeciera. Eran sus leyes, eran sus preceptos, leyes espirituales, religiosas, morales, sociales y culturales. Todo estaba englobado en esa ley que Dios le daba al pueblo de Israel. ¿Qué tenía ahora que hacer el pueblo? Dice, guardadas. Y no se refiere a lo que muchos llegamos a hacer a nuestra casa, ¿verdad? Llegamos a la casa y ahí metemos la Biblia en nuestro buró, en nuestro tocador, en la vitrina o donde sea, ahí la metemos. Y decimos, para que no se estropee mi Biblia, que está bien bonita porque tiene canto dorado y está bien bonita y me la autografió este evangelista. No, a ese tipo de guardado no quiere Dios de su palabra, sino que la guardemos ¿dónde? Bueno, decimos el corazón, pero la tenemos que guardar aquí, en nuestra mente. Ahí es donde tiene que estar guardada. Y no significa que ahí en la última neurona de tu cerebro la metas, sino guardar significa que tú la tengas siempre presente y la sepas aplicar. Ese es el principio de la sabiduría. Cuando nosotros tomamos, obedecemos la palabra y la ponemos en práctica. Eso es el principio de la sabiduría. ¿Y quiénes la tenían que guardar, hermano? ¿Quiénes la tenían que guardar? ¿Solamente los Moisés, el sumo sacerdote Aarón, los sacerdotes, los oficiales? No, dice la palabra muy claramente que todos. En el verso 11 dice, vuestros niños, vuestras mujeres, tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Entonces, nada de que, el pastor lo tiene que hacer, el líder de varones lo tiene que hacer, la líder de mujeres es la que tiene que hacer. No. Dios llama a obedecer la palabra a todos. A todos. En aquel tiempo, ¿quiénes eran los sacerdotes? ¿De qué tribu provenían? De la tribu de Leví. Quiere decir que si un rubenita, un gadita, de alguna otra tribu quería ejercer ese sacerdocio, no lo podía hacer, solamente los de Leví. ¿Pero qué creen? Ahora todos lo podemos ejercer. Vean lo que dice Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Esa manita. Sí, ahí dice que nosotros ¿qué somos? Linaje escogido. Antes solamente podía ser los levitas, ese linaje. ¿Sabe usted lo que es linaje, hermano? A ver, oigo el murmullín, pero nadie levanta la mano y dice, hermano, yo creo que es. A ver, hermana Cari. Descendencia, eso es el linaje. Puede ser la descendencia o la ascendencia, ¿sí? Pero es una línea familiar. En pocas palabras, es una línea de la familia. Por ejemplo, antes, en la época medieval, era muy común que hubiera apellidos de renombre y decían, ¿de qué familia viene? De la familia, bueno, no voy a decir apellidos, pero y decían, han de ser muy bella la doncella, o muy
guapo el galán, ¿verdad? O muy bueno, o de muy buena, pues, vamos a decir, ese lenguaje era muy común. El linaje, lo del linaje, los títulos de nobleza, todo esto era muy importante. Pues ahora dice la palabra que usted es un linaje escogido. No es que yo le quiera hacer un lavado de cerebro, es lo que dice la palabra. Y el decir escogido es que significa que eres especial. Yo me imagino que cuando estaban usándose este tipo de expresiones, es como cuando tu hermana o a lo mejor también los hermanos van al mercado y a poco agarran las frutas que ya están así, pues así medias aguadas o con un color así no muy bueno. Yo creo que no agarramos ese tipo de productos, ¿verdad? ¿Qué es lo que agarramos? Pues lo bonito, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a agarrar un mango, que ya hasta se me hizo agua a la boca, pues bien amarillito, ¿verdad? Bien chonchito, que no esté arrugadito, sino que esté así bien estiradita la cáscara y hasta agua a la boca se te hace. ¿Sí? Entonces dice la palabra que nosotros somos un linaje escogido. No importa que digas, ay, pero es que mi casa la tengo en el séptimo monte de la sierra de Zongolica. No importa que allá tengas tu casa, eres linaje escogido. Dice real sacerdocio. Ahora todos los cristianos somos sacerdotes de Dios. Y bueno, podría hablarme aquí acerca del sacerdocio, pero a ver, dígame usted, ¿qué era lo que hacía el sacerdocio en el tiempo de Moisés? Era el que se encargaba de presentar las ofrendas, los sacrificios. Era un intermediario entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Eso era lo que hacía el sacerdote, intermediar entre el pueblo y Dios. A diferencia del profeta, el profeta era al revés. El profeta era un mediador entre Dios y los hombres, pero el sacerdote no, era el que intercedía por el pueblo. Entonces, eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, hermano. El problema es que a veces no sabemos ni nuestra función en la iglesia. Por eso algunos creemos que solamente es venir, escuchar como la misa que se da en las iglesias o en otras religiones, las enseñanzas, y eso es todo, y creemos que con eso ya cumplimos, pero no es así. El sacerdote era siempre una persona activa, que estaba presentando ofrendas, que estaba en comunión con Dios, que vivía me va a decir, en el campamento de Israel. No, que vivía en santidad. ¿Cuántos viven en santidad? Notó los amenes del principio cuando les pregunté, ¿tienen una vida entregada? Y acá la diferencia a preguntar, ¿vivimos en santidad? Dios quiere que vivamos en santidad. Y podemos sacar otro tema de sacerdocio, podemos sacar otro tema de santidad, pero nos llevaríamos más tiempo. Pero Dios a eso nos llama, a vivir en santidad. El vivir en su pacto es vivir en santidad. Él dijo, sed santos como yo soy santos. Y en Hebreos dice que la palabra de Dios, dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué entendemos por santidad? Tan solo voy a 3 personas que quieran compartir su concepto de santidad. Eso es lo que significa la palabra, ¿verdad? Santidad, vivir apartado. ¿Apartado de qué, hermano? Apartado del pecado y de, por ejemplo, estamos bien, dice la palabra que somos de este mundo, pero no somos de aquí, porque nosotros somos peregrinos, pero por eso Dios siempre nos da sus mandamientos y sus estatutos. Estamos aquí, pero la palabra sí que empieza en nuestro corazón, por eso somos apartados.
Exacto. Bueno, está muy bien lo que dijo nuestra hermana Yuki. Hace tiempo algunas personas llevaron esto a la exageración. Nunca falta, ¿verdad?, la gente que se va a los extremos. Y les decían ascetistas. ¿Y qué eran los ascetistas? Fueron los primeros que empezaron a hacer monasterios. Los monasterios es como lo que ahora se conoce como convento. Y ahí se iban a vivir estas personas, se ponían ropa áspera, andaban algunos hasta descalzos, y cada determinado tiempo se agarraban, se hacían unos látigos y ellos solitos estaban pegándose con el látigo en la espalda. Ya nada, yo creo que les faltaba decir: soy pecador, soy pecador, soy pecador. Y así vivían, se llamaban ascetistas. Si usted quiere buscar en la historia este grupo de personas. Pero esta no es la santidad que Dios quiere para nosotros. Dios lo que quiere es que nosotros en el mundo marquemos la diferencia. En realidad tú estás marcando la diferencia en tu trabajo, estás marcando la diferencia en tu escuela, estás marcando la diferencia en tu hogar, estás marcando la diferencia en donde tú vives, estás marcando la diferencia en tu entorno, porque de eso se trata la santidad. No que nada más vengamos acá y aquí seamos santos. Incluso hasta hay refranes que dicen, ¿cómo dicen? Candil, no, perdón. Sí, pero que no aplica, me equivoqué. Pero el chiste es que ahora sí, en un lugar así, donde hay varios cristianos, pues todos queremos brillar. Pero ese no es el chiste es brillar allá afuera. ¿Cómo se expresa la gente? ¿Cómo se expresa la gente de mí allá afuera? ¿Pongo en alto el nombre de Dios? ¿O me conocen por el flojo? ¿Me conocen por el chismoso? ¿Me conocen por el hipócrita? ¿Me conocen por el traidor? ¿Me conocen por el grillero? ¿Me conocen por el ojo alegre? ¿Cómo nos conocen? Ahí es donde tenemos que brillar. A esa es a la santidad. No que nos vayamos a vivir a un monasterio y decir: no, hay cualquier es santo. Por el testimonio. El testimonio, finalmente, eso es lo que debemos de ver. Y eso es lo que Dios quería que guardaran. Por eso dice: guarden mis mandamientos. Si ustedes los guardan, van a ser mi especial tesoro. Pero la bondad de Dios, en pocas palabras, nos lleva a obedecer. Dios no es una persona déspota, no es un dictador. Dios no es un dictador. Primero nos conquista. Por eso Jeremías le dice: tú me sedujiste. Le dice a Dios: tú me sedujiste. Y eso es lo que hace Dios con su bondad. Por eso nunca debemos de olvidar la bondad de Dios. Siempre debemos de recordar lo que Él hace por nosotros. Dice en su palabra: nuevas son cada mañana sus misericordias, y grande es su fidelidad. Si tú no puedes ver la grandeza de Dios cada día, dile que abra tus ojos. Porque a lo mejor puede ser que los tengamos cerrados como este pueblo. Dice: ven, pero no ven. Oye, pero no oyen. Porque a veces nuestro orgullo dice: es que yo lo hice, es que yo tengo esta facilidad, yo tengo estos dones, yo tengo esta influencia. Y caemos en esa trampa de olvidar las misericordias de Dios. Pero dice la palabra que nuevas son cada mañana, y su fidelidad es muy grande. Y en respuesta a esto es que nosotros debemos de obedecer su palabra. Después de Moisés recordarle
al pueblo la grandeza de Dios, entonces les dice: ahora tienen ustedes que guardar la palabra para que más bendiciones vengan a su vida. Ahí se puede subrayar con su lápiz, con un color, ahí que tenga el verso 9, está precioso. Si tú guardas la palabra, Dios te va a bendecir más. Si tú eres obediente a la palabra, no se trata nada más que la leamos. Hay personas que dicen: oh, no, hermano, yo ya leí la Biblia 20 veces. ¿Y qué? ¿Quieres que te haga tu monumento o qué? O sea, el chiste no es leerla, el chiste es aplicarla a nuestra vida. Dice aquí la palabra: tus mujeres, tus niños. Yo con este comentario voy a concluir. Hermanos, no se ofendan por lo que le voy a decir, pero cuando pasan los niños a dar su repaso, motívelos en las cosas de Dios, hermano. A lo mejor yo soy el único que lo veo y usted lo ve hermoso, pero hasta en los niños se ve a veces la apatía que hay hacia las cosas espirituales. Y a lo mejor alguien aquí justifica y dice: pero pues son niños, hermano, pues son niños. Pues sí, pero es que desde la niñez tenemos que inculcarles. El pueblo de Israel en múltiples pasajes nos refiere la Biblia cómo el pueblo involucraba a los niños. Y no es que el pueblo quisiera, era que Dios así lo disponía. Yo cuando era niño, yo me acuerdo que pasábamos, y aunque la maestra estuviera bien apagada, porque había de todo, igual que ahora en el departamento infantil, y de todo en todo, ¿verdad? No nace en el departamento infantil. Hay personas más solemnes, hay personas más espontáneas, pero cantábamos. Yo me acuerdo que cantábamos, nos ponían a hacer ademanes y los hacíamos, los árboles se mueven y todo eso, y lo hacíamos sin pena. Ahora parece que pasan los niños todos apenados, no se aprenden el texto. Y ¿sabe qué? No es responsabilidad de las maestras. Ellas nada más los tienen 1 hora a la semana. 1 hora. ¿De quién es la responsabilidad? De los padres. Los padres les tenemos que inculcar aquí. Y van a decir: hermano, ¿y por qué tenían que poner la mosca en el pastel justo cuando ya estamos terminando la enseñanza? Bueno, porque la Biblia así lo dice. ¿Qué dice ahí en Deuteronomio 29? Déjenme regresar, ya casi acabamos. Deuteronomio 29, en el verso 11. Deuteronomio 29, verso 11 dice: vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros, todos tenían que cumplir con el pacto. Pero se nos hace más fácil: no estés dando lata, órale. Es más fácil. Ponte por favor en tu casa a leerle la Biblia, en lugar de estarle poniendo series en la tele o videojuegos. Léele algo de la Biblia. Ponte a cantar con ellos, enséñales alabanzas. Se refleja. Ahorita que pasen, bueno, yo espero que a lo mejor haya sido una mala impresión mía, pero ahorita lo vamos a ver. Vean nada más lo que dice rápidamente en el Salmo 148:12. Y si alguien por favor puede leer Joel 2. Exacto. Eso ellos que tenían que alabar. Lea todo el Salmo en su casa. Tenían que alabar a Dios. Tenían que alabar a Dios.
Ya es costumbre que, a ver, me llevo un pan, a ver, me llevo un cuaderno, me llevo sus colores, para que lo que yo estoy ahí alabando a Dios, el niño esté ahí haciendo lo que tiene que hacer. Porque se tiene que distraer el niño, si no se me aburre y empieza a llorar y ya se quiere ir, hermano. Pues porque no le has inculcado, no le has dicho por qué le cantamos a Dios, no le has dicho por qué alabamos a Dios, no le has enseñado. Eso es parte del sacerdocio, hermano y hermana. Es parte del sacerdocio. ¿Qué otra cosa? Con esto termino. Hacia Joel 2, 15 y 16, ¿qué dice? Tocad trompeta. Gracias, hermana Miriam. Dice, congregar. ¿Y quiénes iban ahí también? Los niños. Los niños. Ay, no, hermano, es que si hacemos ayuno, mis niños se van a desmayar. Ay, no les vaya a salir una úlcera. Ay, no van a aguantar. Pues que aquellos niños eran marcianos y los nuestros no son, ¿no? Que aguantaban y estos no. Pues no, simplemente que no les enseñamos las actividades espirituales. Cuando cumpla 15 años que acepte a Cristo como su Salvador. Pero eso sí, lo traigo a que lo presente, que le pongan aceitito en la frente para que Dios lo escoja. O sea, dejándole toda la responsabilidad a Dios. Y nosotros como padres, ¿qué les enseñamos? ¿Qué les enseñamos? Pero eso sí, vámonos de vacaciones, ya guarden sus trajes de baño, guarden esto. Y los niños bien emocionados. ¿Por qué? Pues porque te ven igual a ti emocionado. Vámonos al estadio, echarle porras a las Chivas, a la América. Vamos, papá, vamos. Lo que haces tú, lo van a reflejar tus hijos. No cantan. Quizás tú no lo haces como dice la palabra. No ayunas, no lees la Biblia. ¿Cómo tu hijo va a leer la Biblia si tú no lo haces? ¿Cómo tu hijo se va a aprender los textos si tú no te los aprendes? No pasamos del Salmo 23, 1. Hermanos, un texto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otro. No sabemos, hermano. Dios dice que Él nos va a bendecir, pero tenemos que obedecer la palabra. Vamos a ponernos de pie en esta hora y dar gracias. Señor, te damos